Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén siguiendo. Si les parece bien, esperamos un minuto más y comenzamos. Les pediría, por favor, si en la parte del chat o en la parte de preguntas podrían indicarme que todo va bien y en unos segundos empezamos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues de acuerdo, vamos a dar comienzo. Vamos a intentar que esto sea lo más ágil posible. Voy a intentar estar al pendiente al respecto de las preguntas por si van saliendo conforme la presentación avanza, pues podamos irlas respondiendo y que abonen directamente a la conversación. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Alquicira, soy ingeniero de aplicaciones para Outback Power. Soy ingeniero eléctrico electrónico de profesión. Llevo pues ya más de 10 años en la industria, tanto solar como eléctrica, con diferentes áreas de expertise. He sido ingeniero de proyectos, he trabajado en EPCs, he sido integrador, he sido project manager y ya llevo casi 3 años en Outback Power como ingeniero de aplicaciones. Tengo algunas otras labores también, pero pues bueno, estoy bastante contento de estar con ustedes en este momento. Y pues la idea de este primer webinar técnico es el primero de una serie de 3 en el que vamos a ir desde lo más básico, ¿no? Para poder conocer no solamente el producto, sino los principios de funcionamiento y los principios de operación, la manera en la que interactúan los componentes que pueden llegar a necesitarse para un sistema de conversión de energía. Y bueno, iremos yendo de manera progresiva conforme pase el tiempo y conforme pasen los diferentes webinars. Es importante decirlo, estos son complemento a la serie de webinars comerciales que Gabriel da Veiga ha estado trabajando ya, por lo que si pueden asistir a ambos estaría increíble, ¿no? La idea es tener una formación más integral con estas dos series. Sin más preámbulo, la agenda del día de hoy vamos a platicar acerca de soluciones en energía renovable, es decir, la manera en la que nosotros podemos crear y desarrollar diferentes alternativas con respecto a la conversión de energía y el aprovechamiento de la misma. Posteriormente pasaremos por dos rubros de manera general. El primero es al respecto de los componentes electrónicos y el segundo es al respecto de las baterías. Bien, con lo primero que me gustaría comenzar es con un pequeño panorama acerca de pues lo que está pasando en el mundo. Lo que nosotros hemos llamado, ¿no? la siguiente generación de sistemas solares inteligentes, nótense las comillas en la parte que dice Next Generation, puesto que Outback Power desde su fundación ha sido una marca, un fabricante que se ha enfocado justamente en soluciones con almacenamiento de energía. Es decir, no es un tema nuevo, es un tema que en el mundo ya se ha venido trabajando y que nosotros como marca desde hace bastante tiempo lo hemos trabajado. Esperamos, por supuesto, que pronto la mayoría de los sistemas de energías renovables e incluso algunos de energías no renovables
tengan almacenamiento de energía. Esto por muchas razones, ¿no? Lo primero, la demanda del consumidor, por supuesto, es decir, que los mismos consumidores de energía eléctrica estén requiriendo tener energía ininterrumpida, ¿no? Que requieren forzosamente contar con esto como parte de su actividad productiva principal, ¿no? Que necesitan respaldo de energía por alguna razón, incluso hasta para fines de comodidad. Y bueno, que desafortunadamente ni las compañías suministradoras ni muchas fuentes de generación pueden asegurar. La manera de interactuar con este tipo de sistemas, sus diferentes componentes y las necesidades de los clientes y de los usuarios, es muy importante entenderla, es muy importante saber trabajarla y con base en eso decidir cuál es la mejor alternativa. Entonces, la demanda del consumidor nos está llevando directamente para allá. Además de eso, las necesidades de la red eléctrica, debido a varias razones: estabilidad, intermitencia de las fuentes, demanda pico, etcétera. Recientemente en el mundo han habido diferentes, eh, tanto acuerdos, nuevas legislaciones, ¿no? que han llevado a revolucionar el mercado eléctrico. Esto pasó en algunas partes del mundo ya desde hace algún tiempo, en otras está pasando recientemente, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del mercado en Hawái y California, que ya tienen una regulación muy bien establecida, ¿no? Al respecto de esto, desde hace ya varios años. Tenemos el caso de Puerto Rico, que desde hace un par de años han estado justamente migrando hacia este tema. Varios países de Europa al día de hoy ya cuentan con legislaciones muy estrictas al respecto de la generación distribuida. Latinoamérica ya está sonando también en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, México. México recientemente, tuvo la publicación de algunos acuerdos donde incluso de manera política se ha visto como ataque directamente a las energías renovables, ¿no? No voy a ahondar en temas políticos, sin embargo, sí es importante saber que las regulaciones en materia de generación distribuida tienen que existir y van a seguir existiendo y van a seguir cambiando y tanto los productos como el mercado, como los usuarios, la tecnología, la ingeniería y las soluciones tienen que estar a la vanguardia para poder adaptarse directamente a esos cambios, ¿no? El tema de la estabilidad en la red eléctrica es definitivamente un tema que nos atañe a todos para garantizar la confiabilidad en el suministro, ¿no? En algunos lugares a lo mejor se están adelantando a las regulaciones, en otras quizá llegó muy tarde, ¿no? Pero al final del día es algo que tiene que pasar, ¿no? La intermitencia de las fuentes, por supuesto, ¿no? Cualquier fuente tiene una cierta intermitencia asociada, especialmente las renovables, que bueno, sabemos que dependen directamente de fuentes que no podemos controlar, ¿no? Demanda pico de los usuarios, es decir, que normalmente la generación tendría que ir acorde a la demanda, sin embargo, muchas veces no es así, ¿no? Existen discrepancias entre la manera en la que se genera y la manera en la que se consume, ¿no? Entonces, al final, esto nos ha llevado a crear regulaciones locales e internacionales que al día de hoy, tanto para equipos como para proyectos, se han tenido que implementar. Por supuesto, hablando de desastres naturales, ¿no? Cuando fallan las fuentes tradicionales de generación, nos lleva directamente a tener que recurrir a fuentes alternativas, no necesariamente renovables, cortes de electricidad por cualquier razón y así una innumerable cantidad de casos, ¿no? Entonces, esto que ha estado pasando de manera gradual en algunos lados y de manera radical en otros, son cosas que para nada son ajenas a nosotros. Southback Power a lo largo de su historia, insisto, ha tenido pues todo esto en cuenta, pensando justamente en adelantarse a sus tiempos como para poder tener este tipo de soluciones. Entonces, Outback ya tiene la tecnología, ya tiene la solución, ¿no? Ya tiene implementado esto en muchas partes del mundo. Estamos en todos los continentes, y cuando digo todos me refiero a todos. Hay cosas funcionando desde la Antártida hasta
el desierto más caluroso hasta controladores de carga nuestros orbitando la atmósfera, ¿no? Entonces, estamos en todos lados, ¿no? Ya estamos listos para esto y la idea, por supuesto, con esta serie de webinars es transmitírselos y que ustedes se sientan tranquilos, confiados y seguros al respecto de las soluciones que van a obtener con nosotros. Ahora, al día de hoy, cuando hablamos de energías renovables, más del 90 y tantos por ciento quizá de los sistemas son de interconexión, ¿no? Lo cual es bastante bueno porque la generación distribuida tiene muchísimas ventajas, ¿no? Sin embargo, muchas veces se ha manejado como almacenamiento, ¿no? El utilizar a la red eléctrica. Sin embargo, es importante decirlo, no es almacenamiento. La energía que se genera directamente en el panel fotovoltaico y que a través del sistema completo se va a utilizar directamente en la casa y que después, si llegase a haber un excedente, se vende a la red eléctrica, es importante decir que se va a consumir en tiempo real. La energía se va directamente hacia donde se requiere, es un principio de la energía, ¿no? Dentro de las líneas de distribución, transmisión, etcétera, a la casa del vecino, al semáforo, a los sensores, etcétera, ¿no? Es decir, a cualquier carga que en el momento de la generación esté activa, hacia allá se va a ir. No se almacena en ningún lado, ¿no? A menos que se tenga justamente un dispositivo para, para tal efecto. Vamos, esta energía se puede consumir hasta en efecto Joule en las líneas de transmisión, ¿no? Entonces, es importante notar la diferencia. Y bueno, ahora lo que nosotros vemos como una brecha generacional, ¿no? Desde lo que se ha implementado ya de alguna forma, pues desde hace bastante tiempo, y que ya es una tecnología madura, ¿no? El tema de la interconexión, contra lo que nosotros vemos, ¿no? Que es el sistema de interconexión con almacenamiento de energía, ¿no? Que bien puede ser híbrido, es decir, puede incluir diferentes formas de generación y que al día de hoy, pues insisto, ya es una solución que ya tenemos, el sistema futuro perfecto, como lo llamamos, futuro entre comillas, especialmente puesto que es una realidad y es una necesidad cada vez más creciente en el mundo. Sin embargo, como marca es importante también decirlo, no nos limitamos a soluciones en energía renovable. Nos encantan las renovables, por supuesto. Creo que todos los que estamos involucrados en temas ambientales coincidimos en eso, ¿no? Y somos promotores, por supuesto, de la energía renovable. Sin embargo, no nos limitamos a ella, ¿no? Hay diferentes soluciones y diferentes aplicaciones que podemos trabajar con este tipo de sistemas que, pues por supuesto, acercamos a ustedes a través de la interacción de los productos con incluso otros productos y otras tecnologías, ¿no? Hay diferentes aplicaciones, algunas de ellas incluso ya las ha platicado Gabriel en los webinars anteriores, pero sí es importante tener en mente que las soluciones no son únicas, ¿no? Que durante mucho tiempo a lo mejor se ha encasillado a la tecnología como solar, como el sistema fotovoltaico autónomo, como el off-grid, ¿no? Sin embargo, con este tipo de productos y con este tipo de soluciones se pueden llegar a múltiples aplicaciones que no necesariamente tengan que ver con la energía renovable, ¿no? De ahí que podamos ver que soluciones de energía renovable en realidad se convierte como soluciones en energía. Podemos pasar de sistemas autónomos, interconexión con almacenamiento, híbrido, respaldo, etcétera, ¿no? Un largo, etcétera. Y finalmente, continuamente estamos desarrollando nuevas aplicaciones con gente como ustedes, ¿no? Que todo el tiempo están en contacto con la industria, con el sector, ¿no? No solamente energético, sino de la construcción, etcétera. Por lo tanto, las aplicaciones que se lleguen a desarrollar dependen en gran medida de ustedes, ¿no? Entonces, nosotros encantados de trabajar en conjunto para crear mejor y mayores soluciones. Y bueno, ya entrando un poco en materia al respecto de productos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Outback Power?
es importante decir que, o más bien resaltar, el que seamos una solución completa, es decir, que estemos con todos los productos en una sola marca. ¿Esto de qué va o por qué? ¿No? En realidad hay muchos beneficios, ¿no? Desde que nosotros conocemos la interacción, no solamente operativa, sino hasta mecánica, física de nuestros equipos, y que por tanto nosotros podemos tener el control y aprovechar las características y los diferentes beneficios de nuestros equipos para que trabajando de manera conjunta podamos tener soluciones que nos den una mayor virtud al momento de implementar diferentes proyectos. Nos preguntan siempre quiénes son tu competencia, ¿no? La respuesta inmediata es ¿en qué? ¿No? Tenemos muy buenos competidores en inversores, tenemos muy buenos competidores en cargadores, tenemos buenos competidores en controladores de carga, tenemos buenos competidores en baterías, incluso en balance de sistemas, ¿no? Que ya platicaremos de eso un poco más adelante, pero en general como marca en la que ya tenemos soluciones al 100% integradas con nuestra marca, ¿no? Como parte del grupo del que somos parte, pues prácticamente no tenemos competencia, ¿no? Entonces somos el único fabricante que tiene todos estos equipos de manera propia. Y bien, entrando ahora sí, vamos a centrarnos al respecto de productos. La idea de esta presentación al respecto de los productos es que podamos tener una visión amplia al respecto de qué es lo que tenemos, ¿no? Al respecto de qué es lo que podemos llegar a manejar en cuanto a el alcance de nuestros equipos y con base en eso empezar a ver tanto los principios de funcionamiento como las características clave de cada uno de ellos. Lo primero son nuestros inversores cargadores. La industria solar está muy relacionada con el tema de inversores, puesto que tanto el panel fotovoltaico como si nos vamos hacia otras fuentes de generación renovable, la gran mayoría utiliza corriente directa. Por lo tanto, necesitamos un dispositivo que convierta de corriente directa a corriente alterna utilizable para todos nuestros equipos. Esa es justamente la tarea del inversor. Y por otro lado, cuando tenemos fuentes en corriente alterna y requerimos con eso una de dos, o alimentar cargas en corriente directa, o bien utilizar como dispositivo de cargar algún dispositivo de almacenamiento de energía, como pueden ser las baterías, necesitamos el proceso contrario, que es el de cargador. Es decir, que a través de corriente alterna yo pueda convertir de alterna a directa para poder tener la corriente directa a la salida. Los primeros, los inversores, son muy comunes en la parte de interconexión, ¿no? Que en tiempo real están transformando lo que viene directamente del panel fotovoltaico y lo convierten en corriente alterna. Esa corriente alterna se va directamente a las cargas o a las líneas de transmisión y distribución en la red eléctrica. En el caso de los cargadores, se utilizan particularmente para la carga de baterías, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una mezcla entre un inversor y un cargador, lo que nos da es justamente un inversor cargador, es decir, que pueda trabajar en dos vías, ¿no? Tanto la corriente alterna como la corriente directa pueden ser entradas y salidas, ¿no? En un mismo equipo, uno puede tener la parte de inversor, transformando la corriente directa en corriente alterna, ya sea desde las baterías o bien desde el panel fotovoltaico, ¿no? Hacia cargas en corriente alterna, y además utilizar una fuente de corriente alterna para poder cargar esas baterías. Dentro de estas líneas existen dos en particular, que es la línea FXR o VFXR y la serie Radiant. La serie
FXR y VFXR son inversores monofásicos en 120 volts, 60 Hz o bien 230 volts, 50 Hz para algunos países de Latinoamérica y de Caribe que manejan este nivel de voltaje y frecuencia. Son apilables, es decir, los podemos poner en paralelo o bien crear arreglos serie paralelo para poder tener sistemas ya sean monofásicos, bifásicos o trifásicos. Existen modelos sellados y ventilados. Los sellados son recomendados, por ejemplo, para lugares donde existe alta penetración de humedad, salinidad, corrosión, insectos, ¿no? Etcétera. Nos hemos encontrado unas cosas increíbles en los ventiladores de los equipos ventilados que se instalan justamente en lugares así, ¿no? Ya sea llenos de sarro, nos hemos encontrado nidos de hormigas, etcétera, ¿no? Entonces es importante que para este tipo de aplicaciones puedan utilizarse los modelos sellados. Y los modelos ventilados, la virtud que tienen es que el mismo equipo nos da un poco más de potencia, ¿no? Pero tiene la característica de que no están completamente sellados y por tanto son más susceptibles a daños ambientales, ¿no? Sin embargo, si se colocan en un ambiente controlado, no deben tener ningún problema. Estos equipos son de lo que se llama field service, es decir, que se les pueda dar tanto mantenimiento como reparaciones en sitio, ¿no? Para evitar cualquier tipo de desconexión. Sabemos que estos equipos, cuando normalmente son instalados, están pensados en confiabilidad y justamente con base en esa filosofía es que existen estos inversores. Existe una línea móvil, ¿no? Similar a la FXR que está hecha para yates, casas rodantes, o cualquier aplicación que requiera no solamente movimiento constante, sino que no importe la orientación, la inclinación, ¿no? a la cual se va a instalar. Y por otro lado tenemos nuestro Radian. Radian es un inversor que trabaja en la llamada fase partida, 120-240. Tiene dos entradas de corriente alterna independientes. Uno puede conectar a la red eléctrica y a un generador al mismo tiempo. También puede ser monofásico, 230 volts, 50 Hz, solamente para los equipos que trabajan en 230 volts. Y que bueno, básicamente aquí separaríamos dos equipos diferentes dependiendo la región. Versión americana, 120-240 split phase, lo podemos poner en paralelo hasta 10 unidades y llegar hasta 80 kilos. En el caso de la serie europea, ¿no? Que insisto, 230 volts, 50 Hz, se pueden poner en paralelo o incluso hacer arreglos trifásicos, ¿no? Con el cual podemos llegar hasta 63 o 70 kilos con este equipo en particular. Estos equipos, por supuesto, tienen un transformador interno. ¿Esto por qué? Porque al funcionar o al poder funcionar completamente aislados, a diferencia de los inversores para interconexión a red, donde si la carga es mayor, no le importa tanto porque se conectan en paralelo con la red eléctrica. Entonces, cuando viene una carga mayor a la capacidad del inversor, simplemente consumes directamente la red eléctrica. En nuestro caso no, porque no necesariamente va a haber red eléctrica. Por lo tanto, los inversores tienen que dimensionarse con base en la cantidad de cosas que se le van a conectar, ¿no? El de interconexión se dimensiona regularmente con base en la capacidad del panel, es decir, en el tamaño del arreglo fotovoltaico que se va a colocar. En el caso de nuestros inversores cargadores, tenemos que tener en cuenta la lista de cargas que van a estar conectadas al mismo tiempo o que esperamos que operen al mismo tiempo para dimensionarlos y tener una determinada capacidad. Ese transformador que tiene interno nuestro inversor cargador va a soportar los picos de arranque. Pensemos en un motor, en una bomba, ¿no? O en alguna carga inductiva que durante milisegundos tenga una potencia mucho mayor a la potencia nominal, 3, 4, 5 veces. Si no tuviese ese transformador,
no podría soportar y de inmediato entra en error porque estaríamos excediendo la capacidad nominal. Ese transformador me permite que por cierto periodo de tiempo yo pueda soportar esos picos de arranque e incluso sobrecargas a la capacidad nominal de mis inversores, ¿no? De esta manera son equipos bastante robustos, bastante confiables y que pueden instalarse, por supuesto, con su respectiva ingeniería en pues muchas aplicaciones de lo que llamamos uso root. Nuestro siguiente equipo es nuestro inversor puramente híbrido, nuestro Skybox. Skybox también es un inversor de onda sinusoidal pura. A diferencia de los dos anteriores, este es un inversor que nos permite trabajar con varias fuentes sin necesidad de que exista la otra. En el caso de FXR y Radian necesitamos forzosamente baterías para funcionar. Son inversores que están basados en baterías. En el caso de Skybox, yo puedo trabajarlo como un sistema de interconexión, ¿no? Agregarle las baterías después, e incluso gracias a sus 5 diferentes terminales, yo puedo hacer que interactúe la batería, el panel fotovoltaico, un generador, la red eléctrica y la carga. De esta manera yo puedo gestionar de dónde viene la energía que estoy utilizando a la carga para poder hacer una optimización en el consumo y por lo tanto en el ahorro. Importante decirlo, este modelo solamente trabaja 120-240, por lo que al igual que Radian, debe cumplir esta característica la red eléctrica. Si nosotros viéramos las señales en un osciloscopio, podríamos ver que las fases están desfasadas 180 grados. ¿A qué me refiero con esto? Si ubican ustedes una onda senoidal, básicamente la otra fase estaría reflejada. Si la red eléctrica no cuenta con esta característica, entonces Radian no va a poder trabajar en conjunto con la red eléctrica, ni tampoco Skybox. Por eso es importante conocer las características de la red eléctrica, dónde se va a conectar este equipo. En el caso de FXR no tiene ningún problema porque yo puedo configurarlo en arreglo para desfasarlos 120 grados o 180 grados según lo requiera. Pero en el caso de Radian y Skybox, insisto, debemos ser muy cuidadosos en las características donde se va a instalar en cuanto a la red eléctrica. Ok, al respecto de nuestros controladores de carga. Los controladores de carga es el dispositivo que se va a encargar de regular el paso de la corriente que viene directamente del panel fotovoltaico y que va a mantener cierta carga en la batería, es decir, la que va a regular el paso de la corriente que viene desde el panel hacia la batería con el fin de cargarla. Hay diferentes tecnologías de controladores de carga, ¿no? Tenemos desde el más simple, que es un simple switch, ¿no? Un on-off, que en el momento que la batería llega a determinado nivel simplemente se abre, ¿no? Tenemos otras tecnologías como la modulación por ancho de pulso, ¿no? Por ahí hay controladores, en especial los más pequeños que tienen esta. Sin embargo, los que nosotros manejamos, absolutamente todos tienen un algoritmo que se llama MPPT, siglas en inglés de seguimiento del máximo punto de potencia. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vemos, esta es una curva clásica de voltaje contra corriente de un panel fotovoltaico, en el cual nosotros podemos ver que el producto entre la corriente por el voltaje es la potencia, la cual, por supuesto que en el momento en el que varíe una corriente o bien que varíe el voltaje, esta potencia se va a ir moviendo a lo largo de esta curva, ¿no? Y por lo tanto puede ser mayor o menor. Si yo logro a través de un algoritmo maximizar la salida de esta potencia con base en el movimiento de este punto, es decir, que yo pueda detectar en dónde se da el producto máximo entre corriente y voltaje, de esa manera yo voy a obtener
un mayor desempeño del panel fotovoltaico. Por lo tanto, va a ser más eficiente mi sistema. Nuestros controladores de carga justamente rastrean ese punto de máxima potencia a lo largo de la curva de generación en todo momento, con el fin de aprovechar lo más posible esta característica. De esta manera, al utilizar un controlador de carga con algoritmo MPPT, yo puedo maximizar la salida del panel fotovoltaico y aprovecharla mejor, ya sea en la carga de baterías o bien en la alimentación de las cargas. Y para eso existen nuestros 3 modelos de controlador de carga, nuestro FM60, FM80 y el FM100 AFCI. AFCI porque, bueno, recientemente se le agregó de acuerdo con las regulaciones de la NEC en Estados Unidos, ¿no? Debe cumplir con falla de arco, ¿no? Y poderse interrumpir de manera remota. Entonces, bueno, el FM100 fue mejorado para cumplir con estas regulaciones. En el caso del FM60 y el FM80 son productos muy maduros, ¿no? Que han estado en el mercado por muchos años. Se les han hecho, por supuesto, varias mejoras en cuanto a configuración, en cuanto a programación, etcétera. Son equipos que nos dan 60 y 80 amperes respectivamente. Si ven, la gran diferencia entre estos dos equipos es, además de la capacidad, por supuesto, físicamente, podemos ver aquí arriba que el ventilador del FM80 está puesto aquí en la parte de arriba, ¿no? Esto lo hace un poco más sencillo de poderle dar mantenimiento. Sabemos que las piezas móviles en cualquier equipo electrónico es lo que más se desgasta, en este caso el ventilador, y por tanto se hace bastante sencillo el mantenimiento. 60 amperes, 80 amperes, y estos dos equipos pueden trabajar en cadenas de hasta 150 volts. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un panel de 72 celdas, pensemos en uno de 330 watts, por ejemplo, ¿no? Cuyo voltaje en circuito abierto es de alrededor de 45, 47. Eso quiere decir que yo podría poner hasta 3 paneles de estos en serie para conectarlos a este sistema. En el caso del FM100, a diferencia de los dos anteriores, está pensado para instalarse en exteriores. Tiene una cobertura IP54, por lo tanto es libre contra lluvia, ¿no? Goteo, polvo, etcétera. Y tiene la virtud de que puede ser cableado al doble de lo que lo hacen el FM60 y el FM80, es decir, hasta 300 volts. Siguiendo el mismo ejemplo, yo podría poner hasta 6 módulos de 330 con estas características de voltaje en circuito abierto, y lo que me permite tener unas cadenas más largas, y por lo tanto, al instalarlo más cerca del panel fotovoltaico, por ejemplo, yo podría bajar el calibre de conductores, ¿no? Yo podría bajar el tamaño de la tubería, poner menos protecciones, etcétera, ¿no? Es decir, tiene varias ventajas. Sin embargo, no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente las condiciones de instalación y las condiciones del sitio van a hacer que nosotros podamos elegir cuál de esos productos es el que mejor se afianza para la necesidad que estamos teniendo. En los 3 casos, el algoritmo, por supuesto, es MPPT. Están hechos para optimizar al máximo la salida del panel fotovoltaico, lo que permite que yo pueda vender excedentes después de que la batería está llena, ¿no? Entonces, en dado caso de contar con un sistema que me permita la venta de excedentes hacia la red eléctrica, a través de estos controladores de carga, puedo optimizar esa carga para poder venderlo lo antes posible. Nuestros dispositivos de comunicación y control. Esto es básicamente la interfaz con el usuario. Podemos hacerlo de manera local o de manera remota. Y estos dispositivos son aquellos que nos van a permitir tanto controlar como programar todos los equipos Outback. En la manera en la que yo pueda tener mis dispositivos
comunicados y que los pueda controlar a través de una sola interfaz, me va a permitir poder aprovechar mejor las características de ellos y poder hacer que interactúen para que trabajen de la manera que yo quiero. Y además me va a permitir monitorear no solamente el estado del sistema en general, sino cada uno de los dispositivos que estén conectados a él. Por un lado tenemos nuestro Mate 3S y nuestro Access Port, que son estos dos dispositivos que están arriba a la izquierda. El Mate tiene un display, tiene una serie de teclas que nos va a permitir programar todos los equipos allí. Tiene una serie de menús, por supuesto, con diferentes funciones que me van a permitir acceder a cada uno de los dispositivos, colocar los parámetros para la programación, para la puesta en marcha, etcétera. Además, me permite ver tanto errores, el estado de carga de las baterías, ¿no? Me permite ver la generación instantánea en el momento, el estatus de los dispositivos, del inversor, del cargador, de los controladores de carga, de la red eléctrica misma, de las baterías, etcétera, ¿no? Y además, es súper importante ahí tenerlo porque a través de la conexión de una pequeña tarjeta SD, yo puedo tener el historial de todo lo que le pasa a mi sistema, ¿no? Entonces, este dispositivo no solamente es necesario para la programación de todos los dispositivos, sino que es útil para poder saber exactamente qué le pasa a tu sistema en el tiempo. El Access Port no es más que un Mate, pero sin la pantalla y sin las teclas. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo interactúo con él? La manera de interactuar con Access Port es a través de algún protocolo de comunicación que el usuario pueda definir con base en su sistema de adquisición de datos. Esto lo hacemos a través del protocolo de comunicación Modbus y en conjunto con SunSpec, que es un software de monitoreo para sistemas de energía renovable. Ustedes pueden adquirir todos los datos que son del sistema para poderlos no solamente monitorear, sino controlar y trabajarlos en el sistema de adquisición de datos que ustedes deseen, ¿no? Entonces, si ustedes son buenos programadores de Modbus, Access Port podría ser un buen producto para ustedes. Nuestro FlexNet DC, que es nuestro monitor de baterías, nos permite monitorear hasta 3 shunts. El shunt es una barra que nos permite medir, o más bien convertir el flujo de corriente que pasa a través de él, ¿no? Y medirlo para poder saber el estado de carga de las baterías en tiempo real y además medir la energía que pasa a través de cada una de esas barras. Al tener diferenciadas las barras de las cuales viene la energía, yo puedo saber cuánta energía viene del panel fotovoltaico, cuánta energía viene del cargador AC y cuánta energía viene de alguna otra fuente. Este FlexNet DC justamente trabaja para monitorear hasta 3 shunts, ¿no? Que, insisto, normalmente son el panel fotovoltaico, el cargador AC y una tercera fuente que puede ser otra fuente renovable, ¿no? Y me va creando un historial a través del tiempo justamente para que yo pueda monitorear el desempeño de la batería con base en el tiempo. Y esto me lo permite visualizar de manera física con una serie de LEDs, indicadores que están aquí para que yo pueda ver cuál es el estado de carga. Y finalmente el hub. Hay dos modelos de hub, el hub 4 y el hub 10. El número se refiere a la cantidad de puertos disponibles, que no es más que un enlace de comunicación entre todos los dispositivos Outback. El hub 10, por ejemplo, tiene espacio para 10 dispositivos Outback y un Mate, es decir, 11. ¿No? De esta manera yo aquí podría conectar N cantidad de inversores y N cantidad de controladores de carga y nuestro FlexNet para poderlos tener todos dentro del mismo sistema y que a través de Mate yo pueda además asignarles un estatus a cada uno de esos dispositivos y programarlo de una manera distinta. Y de esta manera que los equipos que están programados en un mismo sistema puedan interactuar de la manera que yo quiero. Para eso sirve justamente Hub.
Ahora, todo esto son dispositivos que se pueden ver de manera local, ¿no? Ustedes pueden interactuar con ellos en el momento en el que los instalan y en el momento en el que pueden revisar la operación del sistema. Sin embargo, contamos también con una herramienta de comunicación y control súper, súper poderosa que es OpticsRE. OpticsRE es nuestro software propio de monitoreo y control. A diferencia de los sistemas de monitoreo que utiliza, pues podría decir que todos, sino es que la gran mayoría de los sistemas de interconexión, en el que sí, tú puedes ver muy bonito hasta en aplicaciones en el teléfono y todo, ¿no? Cuánto estás generando, cuánto estás dejando de consumir a la red eléctrica y cuánto estás ahorrando en dinero y hasta cuántas toneladas de CO2 dejaste de quemar por no utilizar a la red eléctrica, ¿no? Pero al final es eso, solamente te permiten monitorear, ¿no? Por lo tanto, ante cualquier falla o ante cualquier cosa que puedes llegar a tener en un sitio que no sea cercano, pues no puedes hacer nada. Entonces, la gran diferencia con Optics RE y con los sistemas de monitoreo convencionales es que tú también puedes controlar casi todas las funciones que puedes hacer con el Mate. Es decir, entrando yo directamente a opticsre.com, se crea un perfil, como en cualquier página, y puedes agregar allí la cantidad de sistemas que tú quieras. En tu Mate viene ahí una dirección con el cual puedes dar de alta ese sistema y por tanto todo lo que esté conectado al mismo hub y puedes monitorear a través de él todos los dispositivos. Y además, en cada uno de los menús de cada uno de los dispositivos, tú puedes hacer determinados cambios. Es decir, tú puedes, por ejemplo, reconfigurar, puedes cambiar parámetros, ¿no? Puedes modificar modos de operación, puedes incluso hasta prender generadores, pues, ¿no? Es decir, si mi sistema está conectado a un generador de arranque automático, yo puedo dar la orden desde aquí de que el generador encienda, se apague, o que corra a determinado tiempo para hacer algún ejercicio, etcétera. Es decir, las capacidades de este software son tremendas, ¿no? El troubleshooting, el soporte técnico, el seguimiento y el monitoreo de nuestros sistemas se hacen mucho más fáciles y mucho más flexibles, ¿no? Imagínense tener que ir hasta 4 horas en carretera o 5 horas en carretera para llegar a un sistema, ¿no? En el que te dijeron que falló, ¿no? Y que, pues al final del día llegaste y te diste cuenta que pues es un interruptor que está abajo, ¿no? Si el cliente te lo paga, increíble, ¿no? Pero si tú eres un usuario, ¿no? Y por supuesto, eh, quieres optimizar el gasto que tienes en este sistema, considerando la inversión tan grande que hiciste, pues por supuesto no quieres pagar más, ¿no? Entonces, Optics es una herramienta muy fuerte, no solamente para el distribuidor e integrador, sino para el mismo usuario final, para que pueda ver qué está pasando exactamente. Este software cuenta con 3 menús. El primero es el dashboard. Nuestro dashboard justamente nos muestra lo que está pasando en tiempo real en ese momento y un histórico al respecto de lo que pasó en la batería, en el controlador de carga, en el inversor, ¿no? Etcétera. Además tiene el mapa de dispositivos, que allí puedo ver y acceder a cada uno de los diferentes dispositivos conectados en el sistema, entrar a los menús de cada uno de ellos y hacer estas reconfiguraciones de las que les hablo. Y finalmente, bien importante, un historial de eventos, ¿no? Regreso al caso en el que ustedes están dando soporte técnico, ¿no? Resulta que les hablan para decirles, oye, es que falló mi sistema, ¿no? Y por supuesto la pregunta inmediata es, ¿qué fue lo que pasó? Y el usuario te dice, no sé, ¿no? Simplemente yo estaba trabajando y se apagó. Y ves en el historial de eventos y resulta que dice que hay una sobrecarga, ¿no? Es decir, que se conectaron más cosas, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas hasta nos evitamos, ¿no? El engañarnos, el mentir o el querer echarle la culpa a los dispositivos, ¿no? Cuando pues existen eh, ya sea conductas de parte del usuario o bien problemas asociados a algún otro dispositivo con el que interactúen o incluso, sí, ¿por qué no?, nuestros equipos también, ¿no? Entonces, esta herramienta es súper útil. Ustedes dirán, oye, ¿cuánto cuesta la licencia, etcétera? Bueno, con que ustedes tengan el Mate 3S y el Hub
y lo puedan conectar a Internet, ustedes tienen acceso gratuito y de por vida para este sistema y para todos los sistemas que puedan agregar allí. Lo pueden visualizar en la computadora o en cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Ok, creo que ya tenemos una par de preguntas por aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver las preguntas aquí. Sí, en efecto, este webinar se está grabando. Nos preguntan que si tenemos algún modelo o configuración para balancear 3 fases y poder cumplir con la norma SFE de interconexión cuando el sitio existen 3 hilos. Así es, yo puedo utilizar mis inversores FXR para poder hacer un arreglo trifásico y con base en él poder interconectarme directamente con la red eléctrica, ¿no? Sin embargo, sí es importante decirlo que, pues bueno, sí necesitamos forzosamente contar con baterías para que estos inversores funcionen. En alguna otra sesión hablaremos de los modos de operación un poco más a detalle, pero uno de ellos es el de interconexión a red. Interconexión a red se refiere a que yo puedo interactuar justamente con la red eléctrica, ¿no? La manera en la que yo interactúo con la red eléctrica puede ser no solamente para recibir, sino incluso para vender excedentes. Hay ciertas condiciones para que en un sistema con base en baterías pueda vender, ¿no? Las cuales tienen que ser que mi batería esté llena o que esté por encima del llamado voltaje de venta y que aún así yo esté generando, es decir, que tenga generación de energía renovable en exceso. Cuando tengo ese caso, en efecto, yo puedo enviar energía directamente a la red eléctrica, pero solamente cuando tengo exceso de generación. De nada serviría estar vendiendo energía de mi batería, puesto que a mí me saldría más caro, porque estaría ciclando mi batería solamente para vender a la red, ¿no? Ahí es donde ya tenemos que evaluar las cosas económicas para saber si tiene sentido o no. Y bueno, los parámetros que se deben de configurar para ello, es justamente dentro del modo de operación, ¿no? El modo de operación que se tiene que utilizar, hay 7 modos de operación diferentes. Uno de ellos es justamente Grid Type, que lo que hay que colocar en el mate es justamente el voltaje de venta, es decir, arriba de qué voltaje según el banco de baterías que yo tenga, tengo que vender. Y bueno, la forma en la que vaya a interactuar con mis baterías y mis cargas. Importante decirlo, si mi intención es solamente vender a la red eléctrica y no tengo ninguna necesidad de almacenamiento, yo te diría, vete por interconexión, ¿no? Sin embargo, si tenemos esa necesidad, ¿no? En el cual mezclemos la función de interconexión con la función de almacenamiento de energía, definitivamente es una solución muy interesante el utilizar nuestros arreglos con FXR o bien con Radian en dado caso de que la red sea 122.40. Nos preguntan que normalmente el usuario es el que se encarga de monitorear los sistemas. Y como plus que sea por internet. Sí, sí, en efecto. Ustedes en Optics pueden dar acceso. Ustedes pueden ser los dueños, digamos, del sistema, ¿no? Para que ustedes los puedan monitorear. Incluso ustedes podrían vender una póliza de mantenimiento o algo similar, ¿no? En el cual este, ustedes puedan estar monitoreando el desempeño del sistema. Y también le pueden dar acceso ya sea gente de su equipo para que pueda también monitorear, o bien hay casos en los que el cliente quiere tener el control total, ¿no? Entonces también los que sean administradores del sistema pueden dar acceso a diferentes usuarios y con diferentes tipos de beneficios, ¿no? Pueden ser es decir, que sí puedan modificar parámetros o bien que solamente sea monitoreo. Ok, vamos a intentar seguir.
Nos preguntan al respecto de Skybox o Radian, que si se podría hacer conexión a 3 hilos. En el caso de la serie americana, hablando de Radian, que trabaja 120-240, no es posible conectarlo como trifásico. Si tú vives en, por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil, que trabajan en 230 volts, existe el Radian de la versión europea, que sí se puede conectar en trifásico. Sin embargo, si estamos hablando de 120-240, no podemos trabajar de esa manera. Skybox, ese sí es solamente 120-240, por lo tanto no puede configurarse en un sistema trifásico. Y me preguntan si Skybox tiene incluido un interruptor de transferencia para conmutar entre las diferentes fuentes de alimentación sin perder la señal de salida a la carga. Sí, en efecto, yo puedo configurar Skybox de muchas maneras para que yo pueda decidir de dónde viene la energía que voy a utilizar, ¿no? Entonces, sí, eso lo puedo configurar directamente en Skybox. Ok, vamos a intentar continuar con la presentación y ahorita vamos con más preguntas. Bueno, finalmente Skybox y Radian hay opciones para interior y exterior. Podrían verificar en la hoja técnica, pero prácticamente todos nuestros equipos son IP20, es decir, son hechos para interiores específicamente Radian y FXR. Skybox es NEMA 3R, si mal no recuerdo, pero igual lo pueden verificar directamente en su ficha técnica, por lo tanto podría ser útil para exteriores. Bien. Vamos a intentar continuar y ahorita regresamos un poco a las preguntas. Ok, hablamos ya al respecto de la parte electrónica, ¿no? En cuanto a inversores, cargadores, controladores de carga, y llegamos al llamado balance de sistemas, en el cual pues son los dispositivos que se van a encargar de integrar todos los equipos de manera mecánica. Hablamos de los tableros, ¿no? Las cajas combinadoras, las protecciones, por supuesto, ya sean interruptores o fusibles, supresores de picos, algunos equipos como relevadores y transformadores y los fierros, ¿no? Placas de montaje, gabinetes, misceláneos, conduits, etcétera, ¿no? Es decir, muchas veces nos estamos peleando porque no encontramos el tablero tal, ¿no? O resulta que compré interruptores DIN y el tablero que compré era para interruptores de panel, ¿no? O las baterías que compré resulta que no caben en el gabinete que yo lo había pensado, etcétera, ¿no? Entonces, justamente para evitar todo esto es que Outback tiene su propia línea de balance de sistemas, ¿no? Entonces, de esta manera, insisto, nosotros conocemos nuestros equipos y sabemos cómo operan de manera mecánica y de manera eléctrica, por lo tanto, conocemos las características, las capacidades, etcétera, y las integramos todas dentro de nuestros propios sistemas. Y además de esto, pues tenemos sistemas integrados. Nuestros sistemas integrados no son más que soluciones integrales precableadas y preconfiguradas con diferentes capacidades de potencia y energía. Por un lado tenemos nuestros Flex Power 1, 2, 3 y 4, que el número nos indica la cantidad de inversores que tiene. Existen modelos con diferentes modelos de inversores y además con diferentes modelos de controladores. Podemos encontrarnos con controladores FM80 o FM100. Y, por ejemplo, el FP3, ¿no? Tiene 3 inversores. Puede ser ya sea el 3048 o el 3648 y puede tener FM80, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado tenemos el Flex Power Radian, que para al igual que el otro, tenemos un Radian de 4 kilos y un Radian de 8 kilos. Yo puedo tener un Flex Power Radian con controladores FM80 y controladores FM100 también. Y por otro lado, yo tengo los System Edge. System Edge no es más que un Flex Power y un banco de baterías. La virtud de los System Edge es que ya vienen preconfigurado con respecto al banco de baterías que va a manejar. Son soluciones ya muy bien integradas, con base en las cuales yo puedo reducir al mínimo la cantidad de esfuerzo en cuanto al dimensionamiento, en cuanto a la instalación, ¿no? En cuanto a la adquisición de otros componentes, etcétera, ¿no?
Estos equipos ya vienen, insisto, precaleados, vienen incluso probados de fábrica con base en lo que se espera que trabaje este equipo y por tanto elimina al mínimo el error humano, ¿no? Entonces, ustedes pensarían, oye, pero es que este sistema debe ser más caro, ¿no? Bueno, si ustedes consideran punto a punto todo lo que tiene un Flex Power con respecto a comprar todos los componentes por separado, yo les diría, no es más caro, ¿no? Entonces, ampliamente recomendamos el uso de los equipos Flex Power para las instalaciones. Y tenemos un sistema integrado todo en uno más pequeño, que es nuestro Alino. Alino viene de All-in-One, que no es más que un inversor que tiene un cargador AC de 20 amperes, que tiene un controlador de carga MPPT, por supuesto, también de 40 amperes. Es una unidad de acondicionamiento de potencia y además tiene un centro de carga, todo en la misma unidad. Alino es un equipo bastante noble, ¿no? Que tiene aplicaciones muy en específico, ¿no? En el momento en el que le quitamos complejidad a nuestros sistemas, tanto en software como en hardware, limitamos sus opciones, pero por supuesto lo hacemos más atractivo y más competitivo para ciertos sectores. Hablamos, por ejemplo, de residenciales y de pequeños comerciales, donde las potencias de 1.4 y 2.6 para modelos en 60 Hz y de 3.3 también para modelos en 50 Hz, pues bueno, podemos abarcar una serie de aplicaciones más pequeñas para las que los productos Outback tradicionales como los FXR, Radeon, incluso Skybox, resultan muy complejas o hasta muy caras, ¿no? Entonces, si queremos un respaldo pequeño, si queremos un sistema que nos dé regulación de voltaje y a la vez lo podemos utilizar como UPS, ¿no? Y que, tiene la virtud de ser solar, ¿no? Es cuando Alino hace sentido. O bien un sistema off-grid pequeñito, un sistema de respaldo que se pueda adherir a un sistema de interconexión existente, etcétera, ¿no? Podríamos tardarnos un montón hablando de Alino. De hecho, hay un webinar en nuestro canal de YouTube, si lo quieren revisar, y de cualquier manera iremos haciendo actualizaciones periódicas de este producto en particular. Ok, esos fueron nuestros componentes electrónicos y todo lo que conlleva, ¿no? Estoy viendo aquí una pregunta que hicieron al respecto de los controladores de carga. Nos dicen, nos indican que el estado de carga de las baterías lo hace por monobloc, por ejemplo, 12 volts, en conjunto total de 48 volts. Y el control de tensión de circuito abierto. Sí, sí, en efecto. Es decir, yo cuando configuro en mi FM80, yo puedo decirle el nivel de voltaje al que voy a trabajar. Y a pesar de que las baterías sean de 6 volts, de 8 volts, de 2 volts o de 12 volts, al yo poner el voltaje del arreglo, esto me permite que yo pueda configurar los parámetros en el voltaje del arreglo total de baterías, no solamente de la batería por sí sola, ¿no? Esto es súper importante y hasta presumirlo porque nuestros controladores de carga son los primeros controladores de carga MPPT multivoltaje que existieron en el mercado. Entonces, somos pioneros en el desarrollo de muchos productos, incluido este. Desafortunadamente, Alino no puede funcionar para sistemas trifásicos. Nos preguntan también por acá. Alino es solamente monofásico. Insisto, al quitarle complejidad en software y en hardware, también limitamos un poco sus opciones. Sin embargo, ganamos competitividad, ¿no? En otras cosas. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco al respecto de baterías. En realidad, baterías es un tema larguísimo. Vamos a centrarnos solamente en las que utilizamos normalmente para nuestras soluciones, pero lo primero que quiero que tengan todos en cuenta es que Outback es parte de Enersys, es una compañía de Enersys. Enersys es líder global en almacenamiento de energía. Ya todos somos Enersys, ¿no? Entonces, Enersys como tal es uno de los fabricantes a nivel mundial más grande, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? Ha dado soluciones desde submarinos hasta satélites, ¿no? Es decir, la gama de baterías que tenemos como empresa es impresionante. Justamente eso de lo que les hablaba al respecto de que somos todo en una marca, es justamente porque somos Enersys.
Entonces, como Outback digamos, la marca específica de la parte renovable de la empresa, pero como compañía global, Enersys maneja una cantidad increíble de baterías. Ahora, tecnologías de baterías hay muchísimas, ¿no? Aquí solamente puse algunas de ellas, ¿no? Que estamos hablando de las más comunes, que son en gran medida las que trabajamos nosotros, que son las de ácido plomo, por muchas razones. Ya platicaremos al respecto de por qué nosotros utilizamos en su gran mayoría ácido plomo. Pueden ser las llamadas baterías selladas, las BRLA, que son ácido plomo reguladas por válvula, o bien las floated o de celda húmeda o inundadas, ¿no? Que son las baterías que requieren estarse llenando con agua destilada durante determinado tiempo, ¿no? Tenemos una extensa línea de baterías de plomo. Somos, insisto, líderes en este tipo de baterías a lo largo de la historia, desde la fabricación hasta el reciclaje, ¿no? Tenemos un programa súper importante de reciclaje. Nuestras baterías son 96, 97% reciclables, no solamente las nuestras, sino tenemos incluso un programa de reciclaje de baterías de plomo hasta de otras marcas. Entonces, en ese sentido, somos muy congruentes con respecto a las soluciones que buscamos, en el sentido de ser cuidadosos también con el impacto y con el medio ambiente. Baterías de litio-ion, tenemos también algunas alternativas. Existen algunas y muchas otras en el mercado. Importante, hay muchas químicas de litio-ion, ¿no? No solamente, digamos, es una solución única, ¿no? Normalmente las que tratamos de trabajar son baterías que sean libres de componentes tóxicos, o bien que sean responsables de los famosos escapes térmicos y de la mayoría de los accidentes de baterías de litio en el mercado, como por ejemplo es el cobalto, ¿no? Hay muchas tecnologías, hay muchas marcas, ¿no?, que trabajan este tipo de baterías. Polímero litio, que es otra tecnología. Níquel cadmio, nosotros como Enersys también tenemos varias líneas en níquel cadmio. Y bueno, otras más como AireSync, las famosas celdas de combustible, ¿no?, que trabajan con hidrógeno y con oxígeno, ¿no? Y hay un montón de tecnologías emergentes, ¿no?, al respecto del almacenamiento, ¿no? Entonces, es importante conocerlas y saber exactamente para qué me sirve cada una. No todas las tecnologías funcionan para todas las aplicaciones. Incluso en una determinada aplicación pueden caber una u otra tecnología dependiendo la proyección o el llamado costo nivelado de energía, ¿no? Son temas a lo mejor ya un poquito más específicos en cuanto al mundo de las baterías, que bueno, iremos viendo en próximos webinars. Centrándonos específicamente en la línea de baterías que manejamos de Enersys como Outback Power, tenemos estas familias. Por un lado tenemos las baterías RE High Capacity, que son baterías selladas de tecnología AGM. Son baterías de 2 volts que están en arreglos de 24 y 48 volts. Estos arreglos van desde los 800 hasta los 2700 ampere hora C100. C100, es decir, en un régimen de descarga de 100 horas, ¿no? Insisto, a lo mejor algunos conceptos los tendríamos que platicar un poquito más a detalle. De momento vamos a tomarlos así, y voy a dejar de cualquier manera mi contacto por si hay alguna cosa que no llegase a quedar clara. Pero vamos a centrarnos directamente en producto. Cuando hablamos de tener muchos bancos de baterías en paralelo por la necesidad de la carga, y solo tengamos disponibles baterías, por ejemplo, de 12 volts, ¿no?, que hablemos de 4, 5, 6, 7 paralelos, pues se puede hacer, sí. Sin embargo, lo recomendable es, para evitar un montón de paralelos, y que ustedes saben que las corrientes en paralelo se suman, ¿no? Y al sumar más corrientes tenemos conductores más grandes, barras más grandes, ¿no? El manejo de la energía y del balanceo entre la carga de las baterías se hace muy complejo. Y para eso es justamente que las baterías de alta capacidad, lo que hacemos es bajar el voltaje de la batería para poder poner más en serie, y aumentamos la capacidad de esa batería, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es, cuando tengamos más de 3 paralelos, mejor utiliza baterías de alta capacidad.
y justamente para eso es que trabajamos nuestra serie RE. La serie XLC, que son baterías de plomo, pero es un aditivo de carbón. Este banco de baterías en particular es de las mejores baterías que tenemos, 1200 ampere en 48 volts. Estamos hablando de 3700 ciclos de vida, que es pues notablemente más alto que los ciclos de vida convencionales de las baterías de plomo ácido, y que tiene una garantía estándar, puede ser de 7 o de 10 años. 7 años si trabaja por sí solo, 10 años si trabaja con productos Audac, ¿no? Entonces, cuando hablamos de garantías de ese tamaño para baterías de plomo ácido, estamos equiparando las garantías con las baterías de litio, pero por un costo menor, ¿no? Entonces, lugares donde se requiera una capacidad mayor, se requiera un largo ciclaje, pero no hay el presupuesto a lo mejor para poder brincar a litio, XLC es una excelente alternativa. Y tenemos nuestras baterías de baja capacidad, la serie PLR, que es de plomo puro, y la R es de runtime. Esto porque son baterías que están hechas para respaldo, es decir, que puedan estar ciclando poco, pero que puedan tener una recarga rápida como para yo poder, al tenerlas cargadas, utilizar la energía del sol, por ejemplo, en dado caso de que sea de un sistema solar, para poder vender energía más rápido. En el caso de que no sea solar, sino que sea solamente respaldo, que yo tenga con el menor uso de energía posible para cargar esa batería, pueda tener la batería llena y lista para poder operar. Justamente el plomo puro nos ayuda, ¿no?, a tener esta recarga rápida y que nos pueda dar más beneficios, no solamente el respaldo mismo, sino que nos pueda dar, insisto, venta más rápida, respuesta más rápida o menor energía para poderla cargar al mismo tiempo. La serie Northstar tiene igual una serie amplia de baterías. La que nos atañe en este momento es la serie azul, Blue Plus, ¿no? Blue Mass, que son baterías también que tienen plomo y un aditivo de carbón, baterías en 12 volts, que pueden ir desde los 40 hasta los 210 ampere hora. Sin embargo, los modelos más comunes son de 100 y 200 ampere hora, ¿no?, que tienen 2050 ciclos de vida, 50% de profundidad de descarga. Entonces se convierte en una excelente opción para ciclaje constante, para sistemas solares que van a requerir un determinado ciclaje en el tiempo, y que además trabaja en algo que se llama estado de carga parcial, ¿no?, el partial state of charge. Esto quiere decir que esta batería va a ser capaz de trabajar ciclos intermitentes, ¿no?, fuentes de carga intermitente, ¿no?, y que me va a permitir que los componentes dentro de la batería soporten este tipo de recargas irregulares, como con el sol y con energías renovables en particular, por supuesto, nos va a pasar. Y finalmente las de celda húmeda, ¿no?, que también tenemos una línea de 6 y 2 volts, de 290, 525 y 1400 ampere hora, que es para aplicaciones donde la inversión incluso sea menor, ¿no?, pero que el mantenimiento sea mayor y por tanto me permita tener este tipo de baterías que deben estarse llenando de agua destilada durante determinado tiempo. Y bueno, finalmente, ahorita pasamos a las preguntas, ya nada más para concluir, la forma en la que trabaja todo junto. ¿Cómo trabaja todo junto? Bien, pues nuestros equipos interactúan justamente entre sí. Este es un diagrama de conexiones generales de nuestro Flex Power One, en el cual yo puedo ver que directamente del sol viene aquí a un combiner box, que puede ser nuestro FlexWare PV 8 o 12, por ejemplo, ¿no?, que se conecta directamente a un tablero DC con sus respectivas protecciones, ¿no?, interactúa con el controlador de carga y con el inversor, ¿no?, se conecta a buses directamente con el banco de baterías, y el banco de baterías se conecta directamente al inversor, que a su vez está conectado a un tablero de corriente alterna, donde yo tengo entradas en corriente alterna, que puede ser la red eléctrica o un generador,
y salidas en corriente alterna para poder alimentar ya sea el tablero de distribución general o bien un subpanel donde yo tenga cargas críticas, ¿no? Es decir, yo puedo integrar todo un sistema con nuestros productos y lo puedo configurar desde un solo punto, ¿no? Al tener, insisto, los productos de electrónica conectados a través del hub y programados a través del Mate y los diferentes tableros y protecciones del balance de sistemas para poder integrar todos estos equipos y además el sistema de almacenamiento de energía con baterías también de nosotros, ¿no? Hace que los parámetros que yo vaya a considerar dentro de mi programación también sean responsabilidad mía. He tenido varias veces, ¿no? Gente que me dice, oye, es que fíjate que necesito los parámetros de operación de la batería, ¿no? Pero si sus baterías no son Outbacks y no son de otra marca, no puedo hacer mucho. Pues mis equipos, por supuesto, están listos para poder trabajar casi con cualquier marca de baterías. Sin embargo, al no ser nosotros dueños de esos parámetros, necesitarían ustedes contactar a su fabricante de baterías para poder tener esos parámetros, ¿no? Eso empieza a hacerse un poco más complicado. Y si ustedes interactúan con otros dispositivos todavía, ¿no? Electrónicos, es bien común encontrarse con errores dentro de los sistemas porque las programaciones son diferentes, porque los parámetros son distintos, ¿no? Porque el fabricante de las baterías, pues no lo encuentro, ¿no? Nunca me contesta, porque el fabricante del inversor le echó la culpa al del controlador, ¿no? Etcétera. Entonces, parte del cómo trabajan juntos es justamente de esta manera. Se integran todos dentro del mismo sistema y la intención de esto es que lo dejemos de ver como un montón de productos. No somos el fabricante de inversor cargador, no somos el fabricante de baterías, no somos el fabricante de controlador de carga. Somos un productor de soluciones, un productor de sistemas, ¿no? Y como sistema es un todo. Yo soy responsable de todo, mis equipos son responsables de todo el funcionamiento del sistema que vas a instalar y que por tanto a ti te da más tranquilidad, más seguridad y una mejor interacción con un solo fabricante para todo esto. ¿Dónde encuentras información al respecto de los productos? Por supuesto, me la puedes pedir, ¿no? Te voy a dejar mis datos también. Sin embargo, está todo disponible en la página de internet. Si ustedes entran a www.outbackpower.com, pueden ver en la parte de productos que aquí están todos los productos de los que acabamos de hablar, con el cual ustedes van a tener allí especificaciones técnicas, manuales, diagramas de conexión, tanto el manual del operador como el manual del instalador, manual de programación, guías de inicio rápido, etcétera, ¿no? Tienen allí las versiones de firmware, tienen allí imágenes incluso de producto, etcétera, ¿no? Hay un montón de información. Y en la parte de resources, ustedes van a encontrar toda la parte de soporte técnico. Tenemos preguntas frecuentes, tenemos videos, tutoriales, un foro incluso, donde pueden ustedes hacer preguntas y consultar casos similares al de ustedes, ¿no? Hacemos regularmente papers, ¿no? Con algunas cosas que nos encontramos en el desempeño de los productos, ¿no? Las notas de aplicación, etcétera, ¿no? Y como training tenemos, por supuesto, un sistema de entrenamiento periódico, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y bueno, seguramente ustedes dirán, bueno, ok, ya conozco los productos, ¿no? Ya sé que trabajan muy bien juntos, ¿no? Pero ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo llego a una solución? ¿Cómo dimensiono? ¿Cómo sé cuál inversor me conviene? ¿Cuál batería me conviene? ¿No? Entonces, si quieren saber todo esto, ¿no? Nos vemos en el siguiente webinar, que es la próxima semana, al respecto de diseño y dimensionamiento de sistemas con almacenamiento de energía. Es el próximo 28 de mayo, también jueves a la misma hora. Les estaré enviando la invitación, por supuesto, pero también pueden ingresar directamente a esta página para poder ver los webinars que tenemos en puerta, ¿no? Entonces, pues bueno, dicho lo cual, vamos a ver si todavía tenemos algunas preguntas para poderlas
para poderles dar lectura. Me parece que sí son varias. Ok. Me preguntan, este modelo que estás presentando de bancos de baterías, ¿cuál es el tiempo de vida útil estándar que deberían de tener? Ok, es una buenísima pregunta. El tiempo de vida útil de una batería, la respuesta inmediata es depende. ¿De qué depende? Uno, ciclos de vida. Pensemos, por ejemplo, en las baterías Northstar Blue. Northstar nos dice, son 2050 ciclos. Ok, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es ciclos de vida útil. Eso me lo da el fabricante. 2050 ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un proceso de carga y descarga. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es profundidad de descarga. Normalmente un fabricante debería decirte, son esta cantidad de ciclos a esta profundidad de descarga. ¿A qué me refiero con profundidad de descarga? ¿Qué tanto porcentaje de la batería voy a utilizar? En el caso de Northstar, nuevamente, yo te digo, son 2050 ciclos al 50% de profundidad de descarga. Si yo lo descargo menos, es decir, trabajo a lo mejor a un 25, 30%, mis ciclos de vida crecen. Si yo descargo más del 50%, los ciclos de vida van a bajar drásticamente. Ojo, no es lineal la relación. Mientras menos la descargue, tengo muchos más ciclos de vida. Mientras más la descargue, tengo mucho menos ciclos de vida. Siguiendo en este caso, por ejemplo, si yo tuviera una batería Northstar y la voy a ciclar diariamente al 50%, ¿no? Durante esos 2050 ciclos, estamos hablando de que para obtener la cantidad de años que me debería durar esa batería bajo esas condiciones, ¿no? Serían 2050 ciclos entre 365 días del año. Estamos hablando de 5.6 años. Ojo, no tiene que ser estricto este tiempo, porque hay otras cosas que también van a influir, por ejemplo, la temperatura. Normalmente, si trabajamos en temperaturas entre los 20 y 25 grados, no debemos tener ningún problema para cumplir con esta expectativa de vida. Sin embargo, si la temperatura aumenta, los ciclos de vida bajan, ¿no? Entonces, insisto, la respuesta es depende, ¿no? Tendría yo que ver las consideraciones de cada situación en particular. La siguiente pregunta nos dicen qué porcentaje de reciclado se logra de las de litio-ion. El 97% de las de plomo es impresionante, así es. Prácticamente todas las baterías de plomo son reciclables en casi su totalidad, perdón. En el caso de las de litio, desafortunadamente al día de hoy no existe un programa de reciclaje de litio, ¿no? Entonces, sí, son las que más duran, sin embargo, al día de hoy no existe todavía un programa de reciclado para litio-ion. Por lo tanto, pues definitivamente se tiene que considerar el impacto al momento de adquirir baterías de ese estilo. El tiempo de vida útil del modelo 2700 RE en 48 volts. Los ciclos de vida de todas las baterías RE son 1800 ciclos al 50% de profundidad de descarga. Ya harás tú la conversión de ciclos a años de acuerdo con las condiciones del proyecto que tú vayas a utilizar. En la siguiente pregunta nos dicen, del tiempo de vida útil, el porcentaje de descarga diario de la pregunta anterior es mayor al 50-60% diario. Sí, en efecto, insisto, si yo descargo a una profundidad mayor, el tiempo de vida útil va a ser notablemente menor. Esas tablas normalmente las del fabricante, ¿no? Ahí nos dice cuántos ciclos a qué profundidad de descarga. Ojo, las baterías Outback en general tienen su garantía, entre otras diferentes cláusulas, vienen especificadas al 50% de profundidad de descarga, ¿no? Por ejemplo, las 2700 RE, ahí dice, son 3 años, considerando un ambiente de, me parece que 25 grados, ¿no? Que el ambiente no suba tantos días de 30 a 35 grados,
¿no? Y que las baterías no se descarguen más allá del 50%, ¿no? Por ejemplo. Tenemos otra pregunta. Nos indican que tienen el Radian en una situación en particular. Luis, si me puedes contactar, ¿no? Para platicar más adelante al respecto de cuál es la situación que tienes con tu Radian, sin ningún problema la podemos platicar. Origen de los equipos y ensamble de los mismos, prácticamente todo o casi todo está hecho y ensamblado en Estados Unidos. Hay algunas cosas que se ensamblan en la India, que son específicamente Alino y los controladores de carga. Y en el caso de las baterías, allí sí depende de la línea. Tenemos líneas que se trabajan en Estados Unidos, en Europa, en México incluso tenemos también plantas, algunas en Argentina, otras en Francia, hay algunas en China, hay algunas en Taiwán. Entonces, la batería ahí sí depende del modelo. Mi correo está justamente ahorita en pantalla, ¿no? Para cualquier consulta, por supuesto, me pueden contactar. Aquí nos dicen, cuando conectamos a la red de 240 volts, no se conecta debido a que el neutro a línea 1 nos da 130 y neutro a línea 2 igual da 130. Sí, en efecto, este es un problema común que la red eléctrica esté ya sea muy alta o muy baja, ¿no? Hay algunos parámetros que nosotros podemos abrir en nuestros equipos para poder aceptar o ser más tolerantes a este tipo de voltajes. Sin embargo, es importante decir que los componentes tienen un voltaje y una potencia nominal. Cuando abrimos eso y excedemos las cosas para las cuales fueron hechos, podemos tener algunos efectos secundarios, ¿no? Se puede mitigar en cierta manera, sí. Sin embargo, la recomendación allí sería definitivamente hablar con el proveedor de servicios. Entre línea 1 y los hay 240. Oh, bueno, ok, es parte de lo mismo. Para el recambio de baterías, toman a cuenta los cascos. Sí, sí tenemos insisto, un buen programa de reciclaje de baterías. Pueden consultar directamente en la página www.enersys.com y de cualquier manera, cuando exista algún buen número de baterías que se requieran cambiar, podemos platicarlo en particular. Nos preguntan qué precios con quién. Depende del lugar en el que estés. Si hablamos de México, me puedes contactar directamente. Y si eres de alguna otra parte de la región, sin ningún problema, igual me puedes contactar y te puedo poner en contacto con la persona con quien puedes hablar de temas comerciales. Nos preguntan también cuál es el modelo de Alino más grande que tienen en 240 y 60 Hz. Bueno, Alino en sí puede trabajar solamente hablando de 60 Hz en 120 volts. Existe un modelo que trabaja en 220, sin embargo, ese no lo tenemos en stock en este momento, ¿no? Si hay una oportunidad interesante de alinos en 220, podríamos traerlos, por supuesto. Pero lo que normalmente hacemos con cargas en 240 es utilizar alino de 2.6 kVA y un autotransformador que nos ayude a elevar el voltaje de 120 a 240 y poder alimentar las cargas más grandes. Nos dicen por acá que si puedo colocar la diapositiva donde aparece la dirección donde se pueden ver los webinars. Claro, con mucho gusto. Que es esta de aquí. Que básicamente, si se van ustedes a la página de Outback Power, pueden ver una vez entrando, hay 3 menús, que es el de dueños, instaladores y partners, ¿no? Pueden meterse al que sea. Y una vez entrando allí, pueden encontrar en la parte de resources. Y cuando abren resources, allí viene directamente webinars, ¿no? Y allí vienen todos los webinars que están disponibles al día de hoy. Vienen, acaban de pasar, por ejemplo, 2 de los que ha dado Gabriel en temas comerciales. Falta uno, que es el próximo martes, y de los técnicos faltan 2, que son los siguientes 2 jueves.
Nos dicen ahora, este sistema, paneles, baterías, inversor, CFE, etcétera, ¿cómo funciona con los medidores bidireccionales de CFE? Hablando de la compañía suministradora de México, por el tema de la programación anti-isla. Aquí lo podemos superar de dos formas. Uno lo podemos hacer mediante el modo de operación, es decir, que yo a través de uno de mis modos de operación que se llama Grid Zero lo que hace es que va a consumir de la red independientemente de lo que tenga, va a consumir 1 ampere de manera continua. Esto hace que el canal sea solamente unidireccional, ¿no? Es decir, que yo no pueda vender a la red mientras yo tenga activo ese modo de operación. Por lo tanto, ya no hace falta, ¿no? que yo ponga algún dispositivo externo con el cual me aísle para poder seguir trabajando, porque a través de ese canal, con ese modo de operación, me va a impedir que ese canal se convierta de 2 vías y que yo pueda mandar excedentes. Insisto, platicaremos algún poco más al respecto de los modos de operación en siguientes webinars. Y de cualquier manera, hay un webinar en particular en nuestro canal de YouTube, así búsquenos tal cual, Outback Power, que habla de los modos de operación. Creo que les puede ser muy, muy interesante. Y la otra manera es definitivamente, si quieres alimentar la casa completa y esté conectada directamente al tablero general, sería necesario un dispositivo externo que abra el circuito en el momento en el que pierda la señal de la CFE. Es decir, a lo mejor un sistema con un relevador o con un transfer switch o un automatic bypass, ¿no? Con el cual en el momento que deje de recibir la señal de la red se abra y que mi inversor pueda empezar a trabajar como modo isla. Pero sí, ya hay muchos de estos sistemas instalados en México que trabajan sin ningún problema. Sí, correcto, dice. No, no es que vayamos a tener más ciclos, sino que se alargue el tiempo de durabilidad de las baterías. Sí, en efecto, mientras menos la utilicemos y mientras menos porcentaje de la batería utilicemos, la cantidad de ciclos es mayor. Nos dicen que, digamos que no todos los días se cumplen o ejecutan los mismos ciclos para considerar el tiempo de vida útil de una batería. En efecto, es posible que debido al proceso de carga y descarga, los ciclos sean completamente diferentes, ¿no? Y un día lo descargue al 20%, otro día al 30% y otro día baje hasta el 50%, etcétera, ¿no? Esto incluso puede ser también hasta por el mismo sol. Resulta que está nublado, ¿no? Y no me cargó al 100%. Cuando tenemos este tipo de situaciones, por supuesto que varía el tiempo de vida útil. Sin embargo, para eso existen las tecnologías como las que tenemos con aditivos de carbón que trabajan en estado de carga parcial, previendo justamente esas cargas y descargas irregulares. ¿Podría repetir el tema del entrenamiento el próximo jueves? Por supuesto, está aquí en pantalla, que es diseño y dimensionamiento de sistemas con almacenamiento de energía. Es decir, aquí lo que vamos a ver es una vez que ya sabemos cuáles son los equipos y cuáles son las baterías que tengo disponibles, tanto dimensionar como saber elegir cuándo utilizar Radiant, cuándo utilizar FXR, cuándo utilizar PLR, cuándo utilizar Northstar, cuándo utilizar FLA, etcétera. Eso es lo que vamos a platicar en el siguiente webinar. Nos dicen aquí que sus baterías les han dado un excelente desempeño por más de 4 o 5 años. Excelente. Ha sido un buen trabajo, un buen dimensionamiento. Parte de las ventajas que tenemos, nos preguntan cuáles son las ventajas que tenemos con respecto a otras marcas. Habría que analizar el caso en específico, es decir, el modelo por el modelo, ¿no? Pero en gran medida la química de nuestras baterías es en gran medida lo que nos diferencia de todas ellas. En primera, las baterías en plomo puro, la tecnología de placa delgada, los aditivos de carbón, que definitivamente no todos tienen, y las altas garantías, ¿no? Insisto, para poder ver exactamente cuál sería la comparación uno a uno de manera muy objetiva contra alguna marca o algún modelo en particular, si están haciendo algún ejercicio que vayan ustedes a trabajar,
pues bueno, lo pueden buscar, más bien, me pueden buscar directamente y decir, mira, yo tengo un proyecto, la competencia está proponiendo estas baterías, ¿no? ¿Tú qué me propones? Y con base en eso podemos armar el proyecto y darles la comparativa real y los beneficios, por supuesto, de lo que estaríamos hablando. El soporte técnico lo dará directamente el distribuidor. Sí, sin ningún problema, cualquiera de los distribuidores tiene si tiene la parte de soporte, lo pueden ver directamente con ellos. O sin ningún problema, me pueden contactar a mí directamente. Bueno, ahí les podemos dar apoyo con todo el tema del soporte. Es por supuesto una ventaja que tengamos soporte técnico local. Y en español, ¿no? Sabemos que a veces la barrera es el idioma, entonces en este sentido con nosotros lo tienen en el mismo horario y por supuesto en el mismo idioma. Ok, nos indican aquí que están conectados varias compañías. Excelente, ¿no? Cualquier cosa, insisto, aquí está mi contacto para que podamos platicar de proyectos en particular o bien de alguna necesidad, ¿no? Que tengan sobre este tema, ¿no? Vamos a seguir profundizando en los siguientes webinars. Pero bueno, encantado, por supuesto, de poder trabajar con todos. Excelente. Bueno, agradecerles a todos los que han estado enviando preguntas, los que han estado comentando, los que han estado saludando. Muchas gracias por asistir. Me parece que ya son todas las preguntas que tengo por acá. Pues saludos a todos los que pudieron asistir. Espero que nos puedan acompañar para la siguiente semana. No se les olvide, también el martes es el tercer webinar comercial que va a dar Gabriel. Y el jueves nos vemos para el segundo de esta serie. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente tarde y, insisto, aquí está mi contacto por cualquier cosa que lleguen a necesitar. Muchas gracias. Hasta luego.